Programa 2. Partes del libro. Diagnóstico, equipo, herramientas y materiales. Bienvenidos a este segundo programa del taller El cuidado y la reparación de los libros. Ahora conoceremos los nombres técnicos de cada una de las partes del libro y los tipos de encuadernación que existen. Reconoceremos la importancia que tiene el realizar un diagnóstico mediante el formato denominado historia clínica. Y mencionaremos el equipo, las herramientas y los materiales que se requieren para llevar a cabo la reparación de un libro. Acompáñenos, ya estamos comenzando. Las partes del libro relacionadas con la reparación son las siguientes. Cartera. Es la pieza completa que cubre al libro y que incluye la tapa anterior, la tapa posterior y el lomo. Comúnmente en la tapa anterior y en el lomo se inscribe el título del libro y el nombre del autor. Lomo es la parte que cubre la unión donde van sujetas las hojas, mediante engomado o costura. Los cortes o cantos son los tres bordes de las hojas que no están cubiertos por la cartera y se dividen en corte de cabeza, de frente y de pie. El cajo o cañuela es el lugar donde el lomo se articula con las tapas para facilitar su apertura. Guardas son las hojas en blanco que se encuentran al principio y al final del libro, las cuales sirven como protección. Estas son guarda anterior y posterior. Las cabezadas son las tiras de colores que van pegadas en los extremos del lomo del libro y que buscan cubrirlo del polvo y reforzar la unión de las hojas. Es importante mencionar que toda la información técnica relacionada con este taller podrás consultarla también en el material impreso que complementa estos programas. Existen básicamente dos tipos de encuadernación. La encuadernación rústica o llamada también de lomo cuadrado es aquella en donde la pasta está pegada a las hojas. Del lado del lomo sin ningún refuerzo extra y en donde las pastas son del mismo tamaño. En este tipo de encuadernación, las pastas pueden ser de cartulina delgada o gruesa, o inclusive pueden ser plastificadas. Esta encuadernación es la más sencilla en su producción, abarata el costo de un libro y permite editar muchos ejemplares. Sin embargo, es importante aclarar que estos tienen menor durabilidad. El otro tipo de encuadernación es la de pasta dura, también llamada pasta entera o medias pastas, que se caracteriza porque las tapas son de un material rígido y pueden ir forradas de piel, plástico, tela o papel. Generalmente el lomo es redondeado, por lo que también se llama de media caña. Sin embargo, también existen de lomo cuadrado. Esta encuadernación se utiliza en enciclopedias, libros de arte y libros de grandes dimensiones, ya que es muy resistente y duradera. Cuando las pastas son del mismo material, se denomina encuadernación de pastas enteras. Cuando la pasta, lomo o esquinas están revestidos de otro material, se denomina de medias pastas. También es importante mencionar que el libro puede estar formado de dos maneras: mediante hojas sueltas o mediante cuadernillos. Hojas sueltas es cuando todas las hojas del libro están separadas en el lomo y se unen con alguna resina o pegamento. El otro tipo de formado es mediante cuadernillos con costura, donde las hojas son dobles, empalmadas en el lomo y cosidas, formando precisamente varios cuadernillos. El tipo de encuadernación para ambos tipos de formado puede ser de pasta rústica o dura. Una vez que conocemos las partes del libro relacionadas con la reparación y los tipos de encuadernación, procedemos a la elaboración de su diagnóstico a través de la historia clínica. Se trata de un formato donde se registran los datos del libro y se describen los daños que presenta para poder decidir su tratamiento. Este formato se divide en tres secciones: los datos de la biblioteca, los datos del libro y la encuadernación y deterioro que presenta. La historia clínica de los diferentes libros se debe archivar correctamente para llevar un buen control y seguimiento de los libros en reparación. A partir de la historia clínica, ya se tienen identificados los daños que presenta el libro
y se puede seleccionar el tipo de reparación que llevaremos a cabo. Existen básicamente dos tipos de reparación. Las menores, cuando el daño está principalmente en las hojas del libro, y las mayores, cuando es necesario realizar una reencuadernación. Los daños que requieren reparaciones menores incluyen rayado de cualquier tipo, mediante lápices, plumas, colores o plumón, manchas de grasa, mugre, humedad u hongos, y agentes adhesivos como diurex, masking tape, goma, cola u otros pegamentos. Los libros que requieren reparación mayor son los que presentan daños en el lomo. Tienen las pastas desprendidas, las hojas despegadas, rotas o faltantes, y que no pueden ser sustituidas, por lo que definitivamente no pueden prestar servicio, puesto que ya son inutilizables para los usuarios. Para llevar a cabo la reparación de los libros, el personal de la biblioteca pública puede habilitar un área, ubicada en una zona independiente donde los usuarios no tengan acceso. En este espacio es importante tener luz natural y ventilación. Se recomienda que tenga acceso a espacios abiertos como un patio o jardín, ya que en ocasiones se utilizan solventes que podrían resultar nocivos para la salud. Asimismo, es conveniente tener un extintor de incendios para casos de emergencia. El espacio debe acondicionarse con una mesa y un estante con los libros que fueron seleccionados previamente para su reparación, además del equipo, las herramientas y los materiales necesarios para llevarla a cabo. La mesa de trabajo debe protegerse con una cubierta de formaica, cartón, madera o plástico, para evitarle daños causados por solventes y herramientas punzocortantes que vamos a utilizar constantemente. Una herramienta básica es la prensa manual para libros, de elaboración muy sencilla, formada por 2 tiras de madera unidas con 2 tornillos largos, rondanas y mariposas metálicas. Se utiliza para sujetar los lomos de los libros y así emprender las reparaciones mayores. Esta prensa es muy fácil de fabricar y tiene un bajo costo. Se requieren 2 polines o también llamados listones cuadrados, de 40 centímetros de largo por 4 centímetros de grosor. Estas piezas también pueden ser de aluminio para aumentar la durabilidad. Para hacer las perforaciones necesitamos una broca de 3/8 de pulgada. En uno de los listones se marcan las perforaciones, las primeras a 3 centímetros de cada extremo. Luego, partiendo de un solo extremo, se marcan otras a 11, 14, 17 y 20 centímetros. Se recomienda que se sujeten ambas piezas y se perforen al mismo tiempo para que los orificios queden exactamente a la misma distancia. Los 2 tornillos deben ser de 3/8 de pulgada en su diámetro, con un mínimo de 20 centímetros de largo y sin cabeza. Estos se introducen en cada uno de los orificios de los extremos. Y posteriormente se colocan las rondanas y las mariposas en cada una de las puntas. De esta manera ya tenemos una prensa para encuadernación y se pueden fabricar las que sean necesarias. Otras herramientas son la regla metálica y las escuadras sin biselado, que además de medir y trazar líneas, sirven para guiar el corte del cúter. También es necesario contar con una cegueta con arco, un lápiz y unas tijeras. Es indispensable una aguja de talabartero o capotera, que es una aguja gruesa de ojo ancho que se utilizará para el hilo nylon. Igualmente se necesitan brochas de 1 y 2 pulgadas, útiles para muchas tareas, como sacudir polvo o aplicar pegamentos. El cútero exacto con navajas de repuesto.
una goma dura que nos servirá para borrar rayas de lápices de color y una goma suave para borrar rayas de lápiz normal. Una plegadera, que es un instrumento que puede ser de hueso, madera o acrílico, con forma de cuchillo, con punta pero sin filo. La plegadera debe ser lisa y tersa, que no rasgue el papel o el queratol, aunque se talle con él. También son necesarias lijas del número 60 para madera, con las cuales se eliminan restos de adhesivo y en ocasiones se utilizan para lijar los cantos del libro. De la misma manera se necesita una franela limpia. Asimismo, se requieren algunos materiales como agua destilada, alcohol, gasolina blanca y acetona pura. Estos materiales flamables se deben tener en pocas cantidades y muy bien almacenados. También son necesarios hisopos de algodón. Entre los materiales más importantes están el hilo cáñamo del número 0 y el hilo nylon del número 8. Cera virgen o cera de abeja y pegamento exclusivo para encuadernación en color blanco. Tip: el pegamento debe ser para encuadernación, ya que el pegamento normal, al momento de secarse, se cristaliza. Tampoco se recomiendan pegamentos de color porque manchan. Algunos tipos de papel que se requieren son: papel bond de 60 kilogramos, que sirve para reforzar, o bien se puede adquirir papel cultural de 62 kilogramos, o papel bond ahuesado de 90 kilogramos. El papel bond se requiere en hojas blancas tamaño carta y algunos pliegos para libros más grandes. Otros papeles necesarios son papel de China, papel japonés o papel cebolla. Su característica es que debe ser translúcido para que permita ver el texto. Papel mina gris, que sirve para unir pastas o hacer el lomo. Cartón rojo de 5 libras para elaborar la cartera. Y papel secante para absorber los líquidos aplicados en las reparaciones menores. Otros materiales son las telas, como el queratol de grano fino, una tela de superficie áspera parecida a la piel artificial. Tip: en caso de no encontrar queratol, se puede utilizar percalina, que es más delgada. Tarlatana, que es una tela de algodón ligera y muy rala para unir lomo y pastas. Tip: si no se consigue tarlatana, se puede utilizar tela tusor o yute natural. Y cabezada, una tira angosta de algodón que se realza en uno de los bordes con hilos más gruesos, de 2 o más colores, para evitar que el polvo entre por el lomo del libro. Ya con los libros plenamente diagnosticados, con las herramientas y los materiales completos, vamos a proceder a mostrar las técnicas de reparación en el siguiente programa. Recuerden muy bien los términos que se han manejado hasta el momento y si no han quedado suficientemente claros, es recomendable repasarlos antes de continuar. Bueno, nos vemos en el siguiente programa.